Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar esta serie de temas en torno a Pentecostés. Estamos cercanos a la fiesta de Pentecostés y vamos a revisar estos tres temas en torno a Pentecostés. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este primer tema del día de hoy es exactamente qué ocurre el día de Pentecostés. El día de Pentecostés está muy claramente definido en los Hechos de los Apóstoles y vamos a comenzar con esta primera lectura. Vamos a comenzar con esta primera lectura referente a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Sin duda, tú y yo sabemos ya lo comentamos en el video de introducción, el Espíritu Santo tiene su manifestación masiva, más grande y a nivel ya permanente para siempre a través de todas estas manifestaciones que se presentan el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama sobre la humanidad, se derrama sobre la iglesia y comenzamos a vivir entonces en la era del Espíritu Santo, en la iglesia ya fundada específicamente por Jesucristo, ahora consolidada por la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar entonces con esta primera lectura. Esta primera lectura, ya te lo dije, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Hace referencia a la promesa. Nada más para ubicarnos en qué momento estamos. Para este momento ya Jesucristo había resucitado y ya había tenido varias apariciones con varias personas, no solamente con discípulos, sino con personas fuera del grupo cercano a él. Ya había habido allí algunas apariciones, todavía no subía al cielo, todavía no se llevaba a cabo la ascensión de Jesús al cielo y entonces estamos en este momento. Dice la lectura: después de su pasión, se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, es decir, en alguna de las apariciones, mientras Jesucristo comía con los discípulos, dice, mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre. La promesa que yo les he anunciado, eso les dijo. ¿Y en qué consiste la promesa? 2 puntos, dice lo siguiente. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces, este primer momento de lectura hace referencia a que Jesucristo sube al cielo. Si tú continúas leyendo los versículos siguientes a estos que comencé ahorita a leer, Jesucristo sube al cielo. Pasan 9 días y viene el momento de Pentecostés. Entonces aquí Jesucristo les pide a los discípulos, a los apóstoles, que se mantengan en Jerusalén, que no se alejen, que se mantengan ahí reunidos entre ellos, porque vendrá la promesa se hará patente y entonces descenderá sobre de ellos el Espíritu Santo. Bien, este es el primer momento de lectura. ¿Qué ocurrió después? Pues ocurrió que, vamos ahora a este segundo momento de lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es una lectura un poquito larga, versículos del 1 al 13, y hace referencia exactamente a la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. De seguro tú ya conoces esta lectura, ya la has escuchado. Vamos ahora a revisarla parte por parte. Bien, dice la lectura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, se refiere a los apóstoles y a los discípulos. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Ellos, recuerda, estaban encerrados, incluso hasta temerosos, ¿sí? Continúa la lectura diciendo, aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Continúa la lectura de la siguiente forma, dice, residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma.
Fuera de sí por el asombro, comentaban: ¿acaso los que hablan no son galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Continúa la lectura. Dice: partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fuera de sí y perplejos, comentaban: ¿qué significa esto? Otros se burlaban diciendo: han tomado demasiado vino. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces los apóstoles, los discípulos que estaban reunidos por las indicaciones de Jesucristo y que además estaban temerosos, en este momento desciende sobre de ellos el Espíritu Santo y quedan bautizados. Quedan bautizados. A ver, fíjate la escena. Estaban reunidos a puertas cerradas, en una casa, en un salón, ¿sí? Estaban todos reunidos, quizá hasta, pues como te lo dije hace rato, temerosos, porque las evidencias de las Sagradas Escrituras muestran que ellos estaban temerosos, tenían todavía algunas dudas, y aun y cuando ya habían tenido apariciones de Jesucristo resucitado, seguían en ellos estas dudas y estos temores, y eran unas dudas y temores naturales. Entonces, estaban reunidos. Viene de repente un viento huracanado, viene un ruido del cielo y toda la casa donde ellos estaban se llenó de ese ruido y de ese viento. Aparecieron sobre de ellos lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron del Espíritu Santo y ahí quedaron ellos bautizados. Fíjate, existe la falsa creencia de que cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, en aquel entonces, se aparecen lenguas sobre todas las personas. La verdad es que no. Tú lo acabas de revisar ahorita en las Sagradas Escrituras, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Las lenguas de fuego se posan solamente sobre los apóstoles y los discípulos. Ellos en ese momento quedan bautizados y por lo mismo quedan llenos del Espíritu Santo y reciben todas las gracias y todos los beneficios propios de un bautismo. Pero además se presentan señales milagrosas como el viento, ocurren también ahí hechos inesperados como la expresión en diferentes lenguas. Vamos a ir revisando cada una de estas partes. Este bautismo entonces en el Espíritu Santo viene a cumplir la promesa de Jesucristo sobre los apóstoles y los discípulos. Viene el Espíritu Santo, se posa sobre de ellos y entonces ellos quedan bautizados. Pero fíjate, ocurre algo aquí que tú y yo sabemos por fe y que sabemos por la doctrina misma. Siempre que viene el bautismo se perdona el pecado, la persona ahora es hija de Dios y tiene la promesa del reino de los cielos. Entonces los discípulos que estaban ahí dentro quedan bautizados, quedan con el perdón del pecado original, quedan en estado de gracia, ¿sí? Son ahora hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, herederos del reino de los cielos, y ellos comienzan a percibir además en sí mismos cambios, porque aun y cuando hubo señales visibles en el entorno, que es el viento huracanado, el ruido que viene del cielo y las lenguas de fuego que aparecen, también comienzan a también comienzan a aparecer señales en cada uno de ellos, y de seguro hubo varias. Pero aquí la que se está mencionando en estos versículos de Hechos de los Apóstoles es que comenzaron a hablar lenguas extranjeras. Entonces se comienza a manifestar en los apóstoles y en los discípulos el don de lenguas. El don de lenguas, ya que lo vamos a estudiar ahorita en un poquito más, vamos a ver que hay diferentes versiones, diferentes modalidades, pero esta particular es donde los discípulos y los apóstoles comienzan a hablar maravillas de Dios, ¿sí? Comienzan a hablar maravillas de Dios en diferentes lenguas, ¿sí? Comienzan a hablar maravillas de Dios en diferentes lenguas que ellos no conocían, pero que hablaban según el Espíritu Santo les permitía expresarse. ¿Qué significa? Que el don de lenguas es una manifestación del Espíritu Santo a través de la persona elegida, en este caso los discípulos.
los apóstoles. Más aún, comienza con el ruido que se llevó a cabo hace rato, con todo el ruido, lo que es el viento, se reúnen personas en torno a esta casa y comienzan a darse cuenta de que allí está ocurriendo algo. Dice, al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados. Obviamente se reunieron en torno a la casa y estaban asombrados, porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Significa entonces, fíjate además de que los apóstoles estaban reunidos en el interior de la casa y estaban así incluso por temor. Estaban resguardados, pero cuando reciben el don del Espíritu Santo en este bautismo de Pentecostés, reciben la gracia y el don del Espíritu Santo, no solamente se presentan estas manifestaciones externas del ruido, del viento y de las lenguas, sino hay aquí al menos dos manifestaciones internas muy fuertes. Una es el don del Espíritu Santo, del don de lenguas, y la otra es la valentía, porque ellos comienzan a salir hacia afuera de la casa, puesto que las personas que estaban rodeando comienzan a tener interacción con ellos y a darse cuenta que cada uno lo escucha en su lengua nativa. Entonces, nos damos cuenta que aquí existen señales en el interior de cada hombre y señales también en el entorno. Estas señales son propias de este momento de Pentecostés, ¿sí? Aquí les estoy poniendo la diapositiva para que la vean. Entonces tenemos aquí la valentía, el don de lenguas como señales internas en el hombre, como modificación importante en la conducta de las personas, dado que ellos habían estado temerosos dentro de la casa. Bien, entonces, en este momento de Pentecostés se inaugura la era del Espíritu Santo, se inaugura oficialmente el nacimiento de la iglesia. Estos primeros discípulos, estos apóstoles y estos primeros discípulos reciben directamente el bautismo del Espíritu Santo, pero no significa que los que estuvieran afuera de la casa ya hubieran quedado bautizados. No, porque no fue así. Después, si tú comienzas a avanzar en el texto de Hechos de los Apóstoles, Pedro y los demás discípulos y los demás apóstoles comienzan a reunirse con personas y es entonces que les ofrecen el bautismo, porque solamente habían quedado bautizados los discípulos y los apóstoles. Entonces nos damos cuenta que en Pentecostés comienza la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a derramar gracias, dones, virtudes, carismas y señales externas y señales internas sobre todo el pueblo, sobre las personas que estaban ahí y sobre los bautizados. Porque si tú comienzas a leer ya más detalladamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que las personas, los bautizados, se comenzaban a reunir a la fracción del pan, a la lectura de la palabra, a compartir lo que tenían y allí entonces hay también manifestación de diferentes dones. Bien, vamos a la segunda parte. Ya esta primera parte del don de lenguas, de la valentía, de las lenguas de fuego sobre los apóstoles y discípulos es muy conocida y hasta ahí cortamos la lectura. Pero si tú te aventuras un poquito más y vas al versículo que sigue, que es en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y continuamos donde nos quedamos. Ahora comenzamos en el versículo 14 hasta el versículo 21. Fíjate lo que ocurre. Dice lo siguiente. Dice, Pedro se puso de pie con los 11, ¿sí? Aquí es importante a cuáles 11 se refiere. Es decir, Pedro y los 11 apóstoles restantes. Con Pedro suman 12. Uno puede decir, pues que Judas todavía estaba allí. No, Judas ya se había suicidado en la pasión, pero entre la resurrección de Jesucristo y Pentecostés, los mismos apóstoles se reúnen para elegir al discípulo que va a sustituir al traidor. Llevan a cabo suertes, revísalo en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, llevan a cabo suertes y resulta que queda elegido por el Espíritu Santo Matías. Matías es el apóstol que viene a sustituir al traidor, a Judas. Bien, entonces dice otra vez esta lectura, dice, Pedro se puso de pie con los 11,
Es decir, Pedro y los 11 se pusieron de pie y levantando la voz les dirigió la palabra al pueblo en general. Una vez que estaban ahí todos reunidos y que ya habían escuchado hablar en diferentes lenguas a los apóstoles y los discípulos y que comenzaron a decir, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Que todos estos no son galileos? ¿Por qué los escuchamos hablar en nuestra propia lengua? Y comenzaron a decir algunos, ¿qué está ocurriendo? ¿Acaso estarán borrachos? Entonces fíjate lo que dice Pedro. Dice, judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sépanlo bien y presten atención a lo que voy a decir. Estos hombres no están ebrios como ustedes sospechan, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel. Y fíjate la profecía del profeta Joel. Dice, en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos. Y el espíritu dice entonces dos puntos y seguido. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. También sobre mis servidores y mis servidoras derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre, fuego, humareda. El sol aparecerá oscuro y la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor grande y glorioso. Todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues esta segunda parte de la lectura del día de hoy, estamos revisando lo que ocurre después de que aparecen las lenguas de fuego sobre los apóstoles y discípulos y comienzan ellos mismos a hablar en lenguas que no conocían y las demás personas a preguntarse, ¿qué está ocurriendo? ¿Acaso estarán borrachos? Se levanta Pedro y dice, no, no están borrachos. En algunas versiones de la Biblia o en las mismas notas exegéticas de las Sagradas Escrituras, de la Biblia que tú tengas en tu casa, en las notas de pie de página, revisa referente a este versículo y dice que se mostraba en los discípulos una dulce embriaguez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de una dulce embriaguez? No estaban ebrios, no estaban borrachos, no habían bebido licor ni alcohol, pero la manifestación del Espíritu Santo produce en el hombre otro signo importante, y es importante, que es una dulce embriaguez de Dios. Aquel que prueba de Dios, aquel que saborea de las cosas de Dios y que tiene la dicha de ser tocado por Dios con el don de la fe, con el don de la esperanza o de algún carisma en particular, se presenta en estas personas. Tú y yo lo hemos vivido en un breve momento de quizá 1 minuto, 2 minutos o quizá hasta 5 y 10 minutos. Una dulce embriaguez, un dulce sabor delicioso de Dios. Esta dulce embriaguez es algo muy característico en los momentos carismáticos, en los momentos querigmáticos, en los momentos de efusión del Espíritu Santo. Es muy propio de estas fechas de Pentecostés, también en Pascua, también en Navidad, en donde llegan momentos importantes propios del culto que nosotros tenemos por nuestro Señor, del culto que nosotros hacemos a nuestro Señor. Llegan momentos dulces de embriaguez en donde dices, qué bien se siente estar con Dios, qué bien se siente el sabor a Dios, qué bella emoción y esta dulce paz, esta dulce ternura. Y lo voy a decir con estas palabras, esta dulce embriaguez que se vive en el alma y en el corazón es fruto de esto. Entonces, Pedro dice, están ligeramente ebrios de el amor a Dios. Esto en las notas exegéticas, no en el texto de las Sagradas Escrituras. Dice entonces, no están ebrios. Lo que pasa es que se está cumpliendo la profecía de Joel.
Y dice, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre todos. Los últimos tiempos no quiere decir al final del mundo, no. Ya estamos viviendo en la plenitud de los tiempos desde que vino Jesucristo. Y Joel escribió su libro en el 700 antes de Cristo, cuando todavía no era la madurez de los tiempos, y entonces cuando viene Jesucristo, que es la plenitud de los tiempos, la madurez de los tiempos, se cumple esta profecía de que se derrama el Espíritu sobre los hombres. Más aún, aquí hay otro don oculto. ¿Cómo supo Pedro que se estaba cumpliendo la profecía? ¿Acaso él la conocía? A lo mejor la conocía, a lo mejor no. Pero viene sobre de él un don de discernimiento, un don de ciencia, del conocimiento de la ciencia de Dios y un conocimiento profundo de las Escrituras. Y entonces Dios mismo le dice a Pedro, di esto. El Espíritu Santo mismo dirige a Pedro en sus palabras y dice por el Espíritu Santo, por boca de Pedro, se está cumpliendo la profecía de Joel. A lo mejor Pedro ni siquiera se acordaba, o a lo mejor la conocía o no la conocía, pero eso no importa. Lo que importa es que cuando tú y yo somos dóciles al Espíritu Santo, ocurren cosas maravillosas. Pedro a partir de entonces fue dócil a la moción del Espíritu Santo y él comenzó a hablar lenguas profundas, lenguas desconocidas. Él comenzó a tener la valentía de salir de la casa y delante de todos comenzar a proclamar. También tuvo el don de discernir sobre las Escrituras e identificar que en ese momento se estaba cumpliendo la profecía. Y entonces fíjate lo que dice la profecía. Dice, ya lo leí, pero lo voy a volver a leer. Dice la profecía, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre todos. Y esta profecía dice, 2 puntos y seguido. Los hijos e hijas de Dios profetizarán. Es decir, aquí hay un don de profecía. Sus jóvenes, los hijos de Dios, tendrán visiones. Aquí hay un don de visión o hasta quizá de locución. Sus ancianos tendrán sueños. Aquí hay un don también de visión, de locución y de profecía. Pero continúa y dice, también mis servidores, fíjate, no solamente mis hijos, no solamente mis jóvenes, no solamente mis ancianos, sino también aquellos que me sirven, los servidores, es decir, esclavos. Tradúzcase esto como esclavos, es decir, no pertenecientes al pueblo judío, sino esclavos del pueblo judío. Estos servidores que sirven a los judíos, al pueblo judío, ahora serán libres por el bautismo, ahora serán libres de tal manera que sobre ellos también descenderán los dones y las virtudes que derramará Dios sobre a través de su espíritu sobre todas las naciones. Entonces, no solamente sus hijos, hijas, jóvenes y ancianos recibirán dones y virtudes, no, también los servidores, es decir, los extranjeros, es decir, tú y yo, en la medida que fuimos bautizados, recibiremos dones. Y aquí se menciona de profecía, pero esto abarca todos los demás dones. Aquí se pueden incluir el don que se requiera. Dios lo va a dar a través de la moción del Espíritu Santo en cada persona. Entonces te das cuenta de la maravilla que ocurrió en Pentecostés. No solamente fueron lenguas de fuego y que comenzaron a hablar. No, estamos hablando ahí de valentía, de movimiento de pies y manos, porque fíjate, esto tampoco lo he mencionado, pero lo voy a mencionar. Pedro de seguro estaba dentro de su casa, dentro de la casa con todos, en un rincón, agazapado, tirado de pies y manos, así como era él, decimos en México, sacatón, miedoso, temeroso, apenado, estaba ya en el rincón. De repente viene la moción del Espíritu Santo a través del viento, del ruido y de las lenguas de fuego. Desciende el Espíritu Santo sobre de ellos, quedan bautizados y reciben todos los dones necesarios para el plan que Dios tiene para cada uno de ellos. Dios tiene un plan para cada uno de ellos, igual sobre ti y sobre de mí, y Dios derrama mediante el acto del Espíritu Santo, derrama todos los dones, virtudes, carismas, señales, etcétera, sobre cada uno de nosotros, de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, de seguro Pedro en ese momento se levantó como de rayo. Él no fue consciente y rápidamente sus pies y sus manos se movieron por acción del Espíritu Santo. No me lo tomes a mal, así funciona.
El Espíritu Santo, cuando lo necesita, rápidamente mueve los pies y las manos de aquella persona y sale a la puerta de la casa, la abre y dice, y comienza a dar su discurso que ya mencioné. Bien, aquí te presento una lámina de los principales carismas que se presentan y que siguen presentándose el día de hoy, porque Pentecostés no ha terminado, ni terminará. Pentecostés es permanente. Pentecostés no ha terminado, se vive el día de hoy en tu casa, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida social. Si tú lo deseas, si estás abierto a las mociones del Espíritu Santo, ahí se vive todavía el día de hoy y para la gloria del Padre, el Pentecostés. Entonces el día de hoy, de seguro tú conoces en tu parroquia personas que tienen dones. Claro que existen. Y aquí te pongo en esta lámina los principales dones carismas, que aunque se les llama dones, son carismas, los principales carismas que conocemos: don de lenguas, don de sanación, don de expulsión de demonios, don de discernimiento de espíritus, el don de profecía, don de enseñanza, y hay muchos más. Las personas que ya tomaron conmigo el curso de teología del alma, podemos ver que hay una lista interminable de todos los dones que Dios da para que la iglesia sea fortalecida, para la construcción de la fe y para la salvación de las personas. Aquí te pongo los más importantes, no los más importantes, los más comunes o los más reconocidos como comunes. Bien, voy a explicar cada uno de ellos en qué consiste de manera general. En primer lugar, el don de lenguas tiene varias manifestaciones. Una es cuando la persona habla por indicación del Espíritu Santo, no por voluntad propia, sino por ser dócil a la moción del Espíritu Santo. Esa persona tiene la capacidad de hablar lenguas que él no conoce. No me refiero a que hable el alemán o el inglés o el francés, no. Estas lenguas que hablan las personas que tienen el don de lenguas son por lo general lenguas antiguas, lenguas muertas, principalmente el arameo, o puede llegar a ser, a ver, no me lo tomes a mal, así lo voy a decir porque así es, lenguas angelicales, ¿sí? Lenguas no humanas, sino angelicales. Bien, esa es entonces la primera modalidad del don de lenguas, cuando la persona habla la lengua y no entiende lo que está diciendo. Segunda modalidad, la habla y además la entiende. Tercera modalidad, no la habla, pero si la llega a escuchar, la entiende, ¿sí? Son diferentes modalidades del don de lenguas. Entonces la persona comienza a hablar lenguas que no conoce, que nunca estudió y que probablemente ni entienda ni comprenda lo que está diciendo, pero es el Espíritu Santo quien habla a través de esto. Estos dones, por lo general, en la actualidad, son dados por el Espíritu Santo a varias personas y están puestos principalmente para la oración, para la alabanza, pues precisamente eso, para dar culto a Dios. También hay apostolados, hay ministerios en donde se requiere, principalmente cuando hablamos de exorcismo y de manifestaciones diabólicas, se requiere una persona que tenga este don para escuchar palabras, si es que existen, que vienen del maligno y poderlas entender o poderlas traducir. Así funciona y bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Viene después el don de sanación. ¿Sí existen personas que sanan? Sí, sí existen. Sí existen personas a quienes Dios, a quienes el Espíritu Santo les ha dado el don de sanación. Son personas que mediante oración, mediante la imposición de manos, mediante tocar al enfermito, este enfermito muestra una mejoría en sus padecimientos. No existe el don de sanación por completo. La única persona que tuvo el don de sanación al 100%, es decir, que tocando o orando sobre alguien quedara completamente sano, la única persona que poseyó esto fue Jesucristo. Todas las demás personas que han tenido el don de sanación lo tienen de manera parcial, pero sí existe, es decir, existe mejoría o existe cierto nivel de alivio en las personas que están enfermitas cuando son tocadas o tienen oración por parte de alguien que posee el don de sanación.
Está también el don de expulsión de demonios. Sí, sí hay personas que tienen este don dado por la iglesia o dado por Dios para someter a los demonios y expulsarlos. También existe el don de discernimiento de espíritus. Este don consiste en que estas personas que lo poseen se pueden dar cuenta por inspiración del Espíritu Santo si algo sobrenatural que está ocurriendo proviene de Dios o no proviene de Dios. Esto se llama discernimiento de espíritus. Estas personas, mediante este don que Dios les da, tienen la facultad de poder distinguir por acto del Espíritu Santo, poder distinguir si algún suceso o algún fenómeno sobrenatural que esté ocurriendo viene de Dios o no viene de Dios. O sea, viene de Dios o viene del maligno. Está también el don de profecía. El don de profecía cada vez es menos común porque la profecía ya concluyó, la revelación termina con Jesucristo y los apóstoles. Sin embargo, el don de profecía ahora está más enfocado, más que a profetizar, está enfocado a profesar la fe, a profesar una religión, una creencia como la que tenemos tú y yo. También está el don de enseñanza y otros dones. Bien, todos estos carismas son dados por el Espíritu Santo, son dados directamente por Dios, directamente por el Espíritu Santo, sobre todo el mundo en general. Uno puede decir, solamente se lo da Dios a las personas más santitas y los que comulgan diario y rezan diario el rosario. No, fíjate que no. Dios lo da bajo su propio criterio a quien Él desea. Esto lleva entonces a concluir que estos dones son derramados dentro de la Iglesia Católica y también fuera de la Iglesia Católica. Hay dones, hay carismas, todos estos carismas que estamos mencionando se derraman, también el Espíritu Santo los derrama en iglesias protestantes, en iglesias pentecostales, incluso en otras religiones. En otras religiones Dios lo da. ¿Por qué? Pues porque Dios mismo sabe que el hombre necesita una señal visible para comenzar a creer y que estas señales visibles externas llevan después a la conversión de las personas que presencian todo esto. Déjame ponerte esta siguiente diapositiva de estos carismas que estamos mencionando: don de lenguas, de enseñanza, sanación, profecía, discernimiento de espíritus y expulsión de demonios. Los más comunes y los que son de uso libre es el don de lenguas y el don de enseñanza. Si Dios te da el don de lenguas o si Dios te da el don de enseñanza o cualquier otro don, tú lo puedes operar y distribuir en la forma que tú consideres. Dios mismo, el Espíritu Santo mismo te va a ir dirigiendo. Pero están estos otros 4 que son de uso restringido, que si se llegan a manifestar en una persona, el don de sanación, el don de profecía como tal, el don de discernimiento de espíritus o de expulsión de demonios, lo que tiene que hacer la persona que recibe este don es ponerlo al servicio de la iglesia, y ya sea que el párroco, el sacerdote, el señor cura o el obispo defina la forma de usarlo. No porque lo tienes ya lo puedes comenzar a operar. Me refiero a estos 4. Sanación, profecía, discernimiento y expulsión. Estos 4 carismas deben ser puestos a consideración de la iglesia y la misma iglesia definirá el mecanismo. Sí hay parroquias en donde hay personas que tienen el don de sanación. Si tú tienes la necesidad del servicio de las personas que tienen el don de sanación, ve con el párroco, ve al templo con el sacerdote y pregúntale en lo secreto si hay alguien dentro del territorio parroquial o dentro de la ciudad donde vives, alguien que tenga el don de sanación, y él te va a poder canalizar y dirigir o incluso hasta dar el teléfono o llevar con las personas que tienen este don. Porque las personas que tienen el don de sanación no tienen la autorización para andarlo ofreciendo por todos lados e incluso hasta cobrando. Esto no debe ser así. El don de sanación debe ser administrado y debe ser vigilado por el sacerdote. Igual el don de profecía. Ay, cuánto está ahora de moda en que hay videntes y les llaman hasta místicos, personas que profetizan. Mucho cuidado con esto,
porque también existe el falso don de profecía. El falso don de profecía viene del diablo. Entonces, una persona que tenga el don de profecía, humildemente fue con el sacerdote y se puso a sus órdenes para que sea la iglesia quien defina la forma y el mecanismo mediante el cual llevar a cabo la ejecución de este don. Y están estos últimos dos, el de discernimiento de espíritus y expulsión de demonios. Mucho cuidado con estos dones, son regalo de Dios, Dios los da, pero esto sin duda el único autorizado para saber qué hacer con ellos es el obispo. Entonces, si a ti Dios o alguien que tú conoces, Dios le da el don de discernimiento de espíritus o el don de expulsión de demonios, siempre se ponen al servicio de la iglesia, el obispo les manda llamar, el obispo buscará la forma de averiguar qué tan reales son estos dones, y una vez que averigüe por parte del Espíritu Santo que estos dones vienen de Dios, entonces los pondrá al servicio de algún exorcista y el exorcista los tomará como parte de su ministerio. El mismo exorcista tiene un grupo de personas que trabajan con él y estas personas tienen estos dones, estos carismas o algún otro. Bien, entonces, como resumen, Pentecostés continúa. Estamos en la era del Espíritu Santo, estamos en la era de Pentecostés. Pentecostés no ha terminado, continúa y cada vez es más fuerte, cada vez es más fuerte, cada vez es más patente el derramarse la gracia, el derramarse los dones, los carismas, las virtudes, las señales externas de Dios hacia su pueblo. Entonces, que Dios nos permita irnos preparando cada vez más para estas fiestas próximas de Pentecostés y que Dios descienda sobre nosotros su gracia, su amor y nos haga así merecedores del reino de los cielos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.